bendición volver a estar juntos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra de Dios es la Biblia y es un libro lleno de historias fascinantes. Hemos dicho muchas veces que la Biblia, además de ser un libro, nos deja un mensaje muy especial. Es el mensaje que Dios nos quiere dejar. ¿Y sabes qué es lo más interesante de la Biblia? Que aunque son historias que pasaron hace mucho tiempo, nos siguen demostrando cómo somos como seres humanos, pero sobre todo nos demuestran cómo es Dios, porque Dios no cambia. Él es fiel y las mismas cosas asombrosas y sorprendentes que hacía en las historias que te hemos platicado, las quiere seguir haciendo hoy a través de nosotros. En esta serie estamos aprendiendo sobre animales de la Biblia. Animales de la Biblia. Dios, en las historias que hemos aprendido y las historias que están en la Biblia, Dios nos deja mensajes a través de diferentes personajes. Hemos estudiado historias de niños, hemos estudiado historias de adultos y ahora estamos aprendiendo historias de animales. En la Biblia hay historias de animales y los mensajes que estos animales nos dejan son muy importantes. Hemos hablado de diferentes animales y además estamos muy contentos porque hoy es nuestro último estudio de esta serie y te puedes llevar una sorpresa hasta tu casa. Al final del video te vamos a decir cómo ganártela. Si no has visto nuestros otros videos de animales, tienes que verlos para poner mucha atención y saber cómo te puedes llevar esta sorpresa hasta tu casa. El animal del que te voy a estar platicando el día de hoy es un animal muy interesante. Es un reptil, no tiene patas, sobre su piel tiene escamas, tiene una lengua que es bífida, que significa que está dividida en dos, y hace un ruido muy identificable. Cuando tú lo alcanzas a escuchar, hace un ruido más o menos así. ¿Sabes qué animal es? Una serpiente. Una serpiente. El día de hoy te voy a estar platicando de una historia que tiene que ver con una serpiente. Y se encuentra en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Antiguo Testamento, cuando tú abres tu Biblia, el primer libro que aparece es el libro de Génesis. Y es el libro que nos habla desde la creación del mundo. La historia que te voy a platicar hoy, además, es una de las primeras. ¿Tú te acuerdas de la historia de la creación? Sí. ¿Quién creó el mundo? Yo. ¿Te acuerdas qué fue creando? ¿Qué había en el principio? Todo estaba revuelto. Todo estaba revuelto. Dice que estaba vacío, revuelto. Nada de lo que vemos ahora existía. Pero Dios es tan grande y tan poderoso que su sola voz hizo que todo fuera posible. Él empezó a poner todo en orden. Hizo la tierra, hizo el cielo, hizo el día, hizo la noche, hizo el mar, hizo plantas, animales y fue creando todo el mundo solamente con su palabra. ¿Te imaginas qué poderoso es Dios? Sí. Y entre todas esas cosas que creó, Él creó al hombre. Él hizo un hombre y Él hizo a una mujer. Y entonces, así Dios creó todo lo que alcanzamos a ver ahora. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio un lugar muy especial para vivir. Yo no me imagino lo hermoso que podría ser ese lugar. Ahora cuando vamos al campo, cuando vamos a un lugar en donde la naturaleza se ve así en todo su esplendor, es muy bonito. Ahora imagínate ese lugar tan especial que Dios había diseñado para que vivieran los primeros hombres, Adán y Eva. De todo lo que estaba en ese huerto, Dios les había dicho que podían disponer de todo. Pero entre todo ese huerto había un árbol muy específico del que ellos no podían comer. ¿Cuál es tu fruta favorita? El mío, el mango. El mango es delicioso. ¿Tú sabes de dónde crecen los mangos? No. De los árboles. Hay un árbol de mangos y entonces ahí puedes ver cómo crecen los mangos.
A mí me gustan, por ejemplo, las manzanas. ¿Sabes de dónde vienen las manzanas? No. También vienen de un árbol. Y entonces en los árboles, cuando vemos, van creciendo los frutos y entonces Dios les había dicho a Adán y a Eva que podían disponer de todo lo que estaba ahí. Había árboles con frutas, había muchísimas cosas para comer, había animales, había agua, había todo lo que necesitaban Adán y Eva para comer. Pero había un árbol muy específico que les dijo, este árbol no pueden comerlo. Este fruto de este árbol no lo pueden comer ustedes. Bueno, pues Adán y Eva tenían todo para disfrutar. Imagínate, nada más estirar la mano y tener la fruta recién cortada, súper dulce, fresca y comértela. Además, tener un lugar como si fueran tus vacaciones, pero que ese fuera tu casa. La naturaleza a todo lo que daba, ver a los animales, el paraíso. Pero la Biblia dice que había un animal que era muy astuto, y este animal era la serpiente. La serpiente llegó hasta donde estaba Eva y le dijo, oye, con que Dios te dijo que todo esto que está aquí es tuyo. Ojo, es otro animal que habla. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado de un animal que hablaba? Sí. ¿Qué era? Un burro. Una burrita. Ahora, en esta historia, una serpiente le habló a la mujer, a Eva. Con que todo lo que está aquí es tuyo, Dios te dijo. Bueno, sí, pero lo único que no podemos comer es el árbol del bien y el mal. Dios te dijo que no podías comer de este árbol. Y yo creo que Eva vio en ese momento al árbol y lo vio muy antojable. Y le dijo, sí, Dios me dijo que no podía comer de este árbol. Es más, ni siquiera lo podemos tocar. Y entonces la serpiente le dijo, a ver, ¿y qué tal que lo tocas? Y entonces Eva tocó el árbol y vio que no le pasaba nada. Y la serpiente, que era muy astuta, porque era el enemigo, le dijo, ¿qué tal que lo pruebas? Dios no quiere que lo pruebes porque si tú pruebas el árbol, te vas a hacer como Dios. Tú vas a entender muchas cosas que no sabes en este momento, pero cuando tú comas este árbol, te vas a dar cuenta. Y entonces, Eva lo probó. Y además fue y le llevó a Adán. Le dijo, mira, la serpiente me dijo y lo probé y no me pasó nada. ¿Quieres probarlo? Y yo creo que Adán dijo, bueno, pues si a Eva no le pasó nada, pues a mí tampoco. Y probaron el fruto. Y en ese momento se dieron cuenta que habían hecho muy mal. ¿Qué habían hecho Adán y Eva? Comido del fruto que no debían. ¿Pero qué acción habían hecho? Habían desobedecido. Dios les había dado una indicación y ellos no habían hecho caso. Y entonces sintieron pena y sintieron mucho arrepentimiento. Pero ya no podían hacer nada, la acción estaba hecha. No podían esconder la manzana, no podían regresar el tiempo, ya lo habían hecho. Y entonces Dios, que hablaba con ellos directamente, les preguntó, ¿dónde están? Porque como ellos sintieron mucha pena, se escondieron. Oigan, ¿dónde están? Es que estamos escondidos. Dios ya sabía, porque Dios lo sabe todo. Pero quería saber si ellos se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Es que nos dimos cuenta que no traíamos ropa. ¿Y por qué se dieron cuenta que no traían ropa? Y entonces le tuvieron que decir que habían comido del árbol que él les había dicho que no comiera. Pero Adán dijo, es que Eva me dijo, porque a veces cuando hacemos cosas malas queremos echarle la culpa a los demás.
Eva me dijo que comiera y pues yo comí. Y Eva dijo, sí, pero es que la serpiente me dijo que comiera y pues yo comí porque la serpiente me dijo. Ellos no estaban aceptando su responsabilidad. Y entonces, como todas las acciones tienen consecuencias, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto donde estaban. Les dijo, ¿saben qué? Ustedes no obedecieron, no hicieron caso, no me creyeron que esto era bueno para ustedes, entonces se tienen que ir de aquí. Ellos tenían un paraíso. Podían escoger del árbol que quisieran y justo quisieron escoger del que les había dicho Dios que no tomaran. Eso es el pecado. ¿Tú sabes qué es el pecado? Hacer cosas malas. Pecado es cuando tú haces algo en contra de Dios, cuando haces algo en contra de la voluntad de Dios. Dios nos invita a que obedezcamos a nuestros papás. La Biblia dice, hijos, obedeced a sus padres en todo. No dice, hijos, obedeced a sus padres cuando sus padres les dicen cosas que ustedes quieren hacer. Dice, obedezcan en todo. Pero a veces nuestros papás nos dan indicaciones que no queremos cumplir. Y entonces desobedecemos. Eso es un pecado, porque la Biblia dice que obedezcamos. La Biblia también nos dice, no mentirás. Y de repente decimos algunas cosas que no son ciertas. Y eso es otro pecado. Y así podemos seguir haciendo cosas que nos alejan de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Como Adán y Eva. Ellos estaban en un paraíso. Dios estaba ahí. Él podía hablar así como si platicaras con un amigo o como si platicaras con tu papá. ¿Te imaginas tener esas pláticas con el Señor? Debe de ser lo más asombroso. Pero ellos decidieron ir en contra de lo que Dios les había dicho. Y eso es el pecado. La serpiente de la historia de hoy era el enemigo. Y el enemigo nos sigue diciendo que hagamos cosas en contra de lo que Dios nos dice. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos dicen que hagamos algo y entonces sentimos que, ay, pero ¿por qué los voy a obedecer? ¿Por qué les voy a hacer caso si yo ni me divierto ahí? Mejor me voy a ir a otro lado donde sí me divierto. Y entonces estamos escuchando más la voz del enemigo que la voz de Dios. Y el pecado lo que hace es que nos aleja de Dios. Porque Dios es santo. Significa que es perfecto. Dios no cambia. Hace rato te dije que Dios es fiel. Dios sigue siendo el mismo. Podemos tener seguridad y confianza en Él porque Él no cambia. Pero por eso no puede estar el pecado con la santidad. No puede estar las tinieblas junto a la luz y entonces nuestro pecado nos empieza a alejar de Dios. Y esto les pasó a Adán y a Eva. Tenían la relación más cercana con Dios, pero desobedecieron. Y entonces fueron expulsados del huerto. La Biblia dice que pusieron unos ángeles para cuidar la entrada y ellos no podían regresar. Yo creo que si Adán y Eva se hubieran imaginado las consecuencias de sus acciones, no lo hubieran hecho. Pero lo que pasa cuando pecamos es que a veces no pensamos en las consecuencias. Solamente pensamos en lo que está pasando en ese momento. Si tú ves algo que te gusta muchísimo, pero no es tuyo, y decides llevártelo a tu casa, eso es un pecado. ¿Qué pecado es? Cuando te llevas algo que no es tuyo. Robar. Pero tú no vas a pensar que eso te podría traer problemas y que tus papás te pueden regañar o que incluso, imagínate, si es una cosa muy valiosa, hasta la policía puede llegar. Tú no piensas en eso. Tú solamente piensas en quedarte con esa cosa que te gustó. Lo mismo les pasó a Adán y a Eva. Ellos no pensaron que la serpiente los estaba engañando y que quería que se alejaran de Dios.
ni pensaron que tal vez esa decisión de comerse una fruta o comerse un fruto los iba a llevar a salir del lugar en donde vivían y alejarse del Señor. Ellos solamente pensaron en comerse la fruta. Se alejaron del Señor. Escucharon más las voces de otras personas, en este caso de la serpiente, que era el enemigo, que la voz de Dios que les había dado una indicación muy clara. El pecado nos aleja de Dios. Cada decisión que nosotros tomamos equivocada nos va alejando más y más y más. Pero la Biblia también tiene una historia muy hermosa, en donde el Señor no se cruzó de manos y dijo, bueno, pues ya se alejaron, ni modo que les vaya muy bien. Él quiso hacer algo para volverse a acercar a nosotros, porque su amor es muy grande. Y hay un pasaje de la Biblia en donde dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios, lo que podemos hacer es hablar con Él y pedirle perdón. ¿Qué pasa si tú haces algo que lastima a un amigo tuyo? ¿Qué tienes que hacer? Pedir perdón. Pedir perdón. Oye, ¿me disculpas? Mira, no te vi y por eso te empujé sin querer. Lo mismo tenemos que hacer cuando hacemos algo en contra de Dios. Hablar con Él. ¿Y cómo vamos a hablar con Él? Orando. Orando. Decirle, Señor, perdóname. Hice algo que sé que no debía de hacer. Porque además, ¿sabes algo muy interesante del pecado? La Biblia también dice que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea que el pecado no solamente es hacer cosas malas. También es cuando tú sabes que tienes que hacer algo, que Dios te está pidiendo que hagas algo y no lo haces. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Sí. Jonás también se equivocó. Pero el Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás. Porque cuando nosotros hablamos con Dios y le pedimos perdón por lo que hacemos, Él nos escucha y Él nos perdona. Y la Biblia dice que toma nuestros pecados y los arroja en el fondo del mar. No se vuelve a acordar de ellos. No es como a veces cuando haces algo malo y entonces tu amigo te sigue diciendo, sí, pero es que el otro día tú me dijiste, sí, pero es que el otro día tú me pegaste, sí. Dios no se vuelve a acordar de eso, porque su amor es más grande. En la historia que vimos el día de hoy podemos aprender varias cosas. Y la verdad bíblica que aprendemos el día de hoy es que es importante obedecer a Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios? Escuchando su voz más que las otras voces. Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente más que la voz de Dios. Imagínate, escucharon más al enemigo que a Dios. Nosotros podemos decidir todos los días si vamos a escuchar otras cosas o vamos a escuchar a Dios. Si nos vamos a nutrir y nos vamos a llenar del mensaje de la palabra de Dios o nos vamos a llenar de otras cosas, de la televisión, del internet, de otras cosas. Cuando nosotros estamos nutridos de la palabra de Dios y lo escuchamos todos los días, es muy claro identificar su voluntad. Pero si tú no la estás escuchando, entonces por eso es más fácil que escuchemos otras cosas y entonces cometamos actos en contra de Dios que se llaman pecados. Y ese pecado nos va alejando de Dios. Y entre más lejos estemos del Señor, es más difícil escucharlo. Si tú estás cerca de tu mamá y ella te dice, oye, ve a recoger tu cuarto, la puedes escuchar, claro. Pero si tú te sales de donde está tu mamá y tu mamá vuelve a decir, oye, recoge tu cuarto, puede ser que la escuches, pero ya no la vas a escuchar tan claro. Y si tú te sales de tu casa y tu mamá vuelve a decir, oye, recoge tu cuarto, ya no la vas a escuchar. Lo mismo pasa cuando nos alejamos del Señor. El Señor nos sigue hablando, nos sigue diciendo, esta es mi voluntad, yo te amo, yo quiero que seas feliz, yo quiero que vivas feliz, pero nosotros podemos estar junto a Él, escuchándolo,
o podemos estar lejos y entonces Él nos sigue hablando y ya no escuchamos. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso es tan peligroso pecar, porque escuchamos más otras cosas que al Señor. El animal que vimos el día de hoy es un animal interesante. Además, no solamente aparece una vez en la Biblia. Hay otras historias de serpientes diferentes, no es la misma, con otras lecciones interesantes. Pero en la historia del día de hoy, el enemigo tomó forma de serpiente, porque el enemigo nos engaña para que nosotros tomemos malas decisiones que nos alejan de Dios. Pero además de hablar de eso, es importante hablar del amor de Dios. Dios nos ama tanto, 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 que a pesar de que nosotros nos equivoquemos, Él nos perdona si nosotros lo buscamos y le pedimos perdón. Y además, a pesar de que sabe que nosotros nos equivocamos muchas veces y hacemos cosas que no le agradan y cometemos pecados, Él nos ama tanto que no quiere que nos quedemos lejos. Él nos sigue buscando. Es importante que cuando hagamos algo que sabemos que va en contra de Dios, o cuando Dios nos pida que hagamos algo y no lo hacemos, nosotros nos acerquemos para pedirle perdón. Si tú hablas con el Señor, Él te escucha y Él te perdona. Y la Biblia dice que el amor de Dios es tan grande que no se vuelve a acordar de ese pecado jamás. Sí hay consecuencias de nuestros pecados, pero el amor de Dios es tan grande que a pesar de ellos nos sigue amando. Gracias te damos, Señor, por este día y por la bendición que tú nos das de acercarnos a ti. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y gracias porque a través de la lección del día de hoy podemos ver tu amor que es tan grande. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos equivocamos, porque hacemos cosas que sabemos que no te agradan y también dejamos de hacer cosas que tú nos pides. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener una relación contigo todos los días para ponernos a cuentas contigo, Señor. También ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Y gracias por tu amor. Gracias porque nos amas tanto que nos buscas todos los días. Gracias porque no esperas a que nos alejemos y sin hacer nada, Señor, sino que nos sigues buscando. Gracias por tu amor. Permítenos corresponderte a este amor, Señor, tan grande, sirviéndote y obedeciéndote y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La historia del día de hoy es interesante. Nos deja pensando un poco en las cosas que hacemos mal, las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Pero además es una historia muy interesante porque nos da pie a platicar de la historia de amor más grande del universo. Y esa va a ser nuestra siguiente serie. El próximo mes vamos a estar hablando de la historia de amor más grande del universo, el amor de Jesús. Así que te invitamos a que la próxima semana nos acompañes para seguir platicando de eso. Mientras tanto, vamos con Pepe y Sol para cantar juntos. Montañas que los mares también, pues todo lo
me da volver a estar aquí con ustedes en el pequeño rebaño, aprendiendo juntos sobre el amor de Dios y haciendo manualidades juntos. El día de hoy terminamos nuestra serie de animales de la Biblia. ¿Les gustó nuestra serie? Si sí les gustó, los invitamos porque la próxima semana comenzamos una nueva serie. Esta serie va a ser muy interesante porque va a hablar del amor más grande, del amor de Dios. Y el día de hoy hablamos de un animal peligroso que estaba en un árbol. Entonces, por eso yo quiero hacer con ustedes una manualidad que tiene que ver con un árbol. Y para hacer nuestra manualidad vamos a necesitar un pegamento, un plumón de color negro, algunas hojitas o bolitas o círculos de papel en color verde, una hoja blanca y una hoja café. En tu hoja café vas a marcar tu manita y la vas a recortar así de esta forma. Y para comenzar a hacer tu manualidad, vas a tomar tu plumón negro y vas a marcar la copa de un árbol, así como la que yo hice aquí. Y ahora en tu copa del árbol vas a poner pegamento y vas a pegar todas tus bolitas o círculos de papel de color verde. Y encima vas a pegar la mano que ya recortaste. Eso va a ser el tronco y las ramas del árbol. Y ya que hayas pegado tu tronco y tus ramitas, vas a escribir el versículo que nos va a enseñar al ratito Share en un ladito. Y te va a quedar algo así como el arbolito que estás viendo por aquí. Espero que algún día puedas hacer esta manualidad. Es una manualidad bastante sencilla, pero recuerda que las manualidades que aquí hacemos son para que tú te acuerdes de las lecciones bíblicas. El domingo pasado te diste cuenta que nos dieron unos datos interesantes y curiosos de unos animalitos que andan por ahí en el mundo. Pues el día de hoy nos van a enseñar algunos animales que también se encuentran en peligro de extinción. ¿Quieres ir a ver de cuáles se tratan? La historia que vimos hoy, escuchamos cómo Dios creó el mundo, cómo nuestras decisiones traen consecuencias. Los seres humanos tomamos decisiones en el mundo y la naturaleza. Nuestras decisiones a veces son malas y traen consecuencias como la contaminación. Y eso hace que los animales se pongan en riesgo. Por eso hoy quiero hablarte de 5 animales en peligro de extinción, que significa que se están acabando. Número 1. Oso polar. Al calentar el planeta, se derriten los espacios que él tiene para vivir y eso hace que vayan muriendo. Número 2. El lobo mexicano. Es un lobo pequeño que vive en América. Al crecer las ciudades, tienen menos espacio para cazar y entonces también están empezando a desaparecer. Número 3. Vaquita marina. La vaquita marina no es una vaca de verdad, sino es una especie acuática que también es de México. Como recientemente la han cazado mucho, su población ha disminuido y también están en peligro. Número 4. El jaguar. El jaguar es un felino carnívoro que también vive en gran parte de México. Al ser tan buscado por su piel tan hermosa,
también es una especie en riesgo. 5. Las abejas. Las abejas son la especie más importante del planeta. Polinizan las plantas y ayudan a que la vida sea posible. El uso excesivo de los celulares hacen que pierdan el rumbo y muchas veces mueren lejos de sus hogares. Cada vez hay menos abejas en el planeta y esto pone en riesgo toda la vida. Por eso es importante cuidar a los animales, tirar basura y tomar buenas decisiones para el cuidado de nuestro planeta. Dios creó nuestro planeta y es nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo. Hoy se acaba nuestra serie Animales de la Biblia. Los animales que te hemos explicado y las historias que hemos contado no son los únicos animales que aparecen en la Biblia. Tú puedes seguir buscando historias de animales y vas a encontrar otras con mensajes igual de bonitos en donde Dios nos habla a través de estos animales. El día de hoy aprendimos la historia de una serpiente muy astuta, el enemigo que engañó a Adán y a Eva para que ellos se alejaran del Señor. Pero el Señor nos ama tanto que nos sigue buscando a pesar de nuestros errores. El versículo que nos vamos a aprender el día de hoy habla de cómo el Señor nos perdona. Cuando nosotros pecamos, nosotros podemos acercarnos a Él, pedirle perdón y entonces Él perdona nuestros pecados. Esto no significa que digamos, bueno, al cabo que Dios me perdona, yo voy a seguir pecando todo el tiempo. No, tenemos que esforzarnos para vivir como el Señor quiere. Pero aun cuando a veces nos esforzamos, pecamos. Y cuando esto sucede, podemos acercarnos a Él, decirle, Señor, te fallé, perdóname, y Él escucha nuestra oración, Él perdona nuestros pecados y Él limpia nuestro corazón otra vez. El versículo que nos vamos a aprender el día de hoy se encuentra en 1 de Juan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. ¿Lo repetimos juntos? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Confesar nuestros pecados no significa nada más decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Confesar nuestros pecados es decirle, Señor, me equivoqué, hice esto. No porque el Señor no lo sepa, como en el caso de Adán y Eva, el Señor ya sabía lo que había pasado. Pero cuando nosotros le decimos nuestros pecados, entonces nosotros mismos nos damos cuenta si estamos conscientes o no de lo que hicimos. Y entonces el Señor también puede ver nuestro corazón y entonces historias que hemos platicado de diferentes animales nos dejan un mensaje muy especial. No son los únicos animales que aparecen en la Biblia. Si tú quieres saber qué otros animales aparecen, te invitamos a que busques en la palabra del Señor porque ahí vas a encontrar historias muy interesantes de diferentes animales con un mensaje muy especial. Porque acuérdate que la palabra de Dios siempre nos está hablando y siempre nos da un mensaje muy especial. Pero hay una dinámica pendiente. Queremos compartir contigo un regalo hasta tu casa. Ahí te va la dinámica, es súper fácil. ¿Cómo nos llamamos? El pequeño rebaño. El pequeño rebaño. Para llevarte la sorpresa a tu casa, te vamos a pedir que busques en tu Biblia algún pasaje que diga pequeño rebaño para que tú sepas por qué nos llamamos así. Cuando encuentres el pasaje lo vas a leer y vas a hacer un dibujo y vas a ponernos ahí abajo de tu dibujo el pasaje que encontraste en la Biblia. Le vas a sacar una foto y nos vas a mandar un correo al correo que está apareciendo aquí abajo para que nosotros podamos mandarte la sorpresa. Te recordamos que el correo debe tener tu nombre y tu dirección para que la sorpresa llegue hasta tu casa.
Como siempre nos dio muchísimo gusto saludarte y además estamos muy emocionados porque la próxima semana empezamos con nuestra siguiente serie. En nuestra siguiente serie vamos a hablar de la historia de amor más emocionante y más fabulosa del universo, así que no te la puedes perder. Nos estamos acercando a Navidad, así que más o menos ya te puedes imaginar qué historia estamos hablando. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate que el amor de Dios es tan grande que no cabe en ninguna parte. Así que queremos el recipiente más grande del mundo. Ahí no podemos meter el amor de Dios. El amor de Dios rodea todo y ese amor es el que nos une a la distancia.